comenzando, dirían esa es nuestra jerga mexicana, ¿no? No hay otra forma de decirlo. Vamos a ir comenzando nuestra lección de hoy. Cultura y contracultura occidental. Es un tema muy interesante, es un tema, la verdad que si pueden leer el material, háganlo. Bueno, ¿no? Pero en algunos nos pudo pasar o algo sucede, pero aquí lo que hace el autor es darnos un diagnóstico de la cultura, hacer una comparación entre la cultura occidental tal y como es, el establishment, como le dice, y como la reacción de la cultura o de la contracultura que está en boga. En ese momento él hablaba de los hippies, por ejemplo. Hoy siguen existiendo algunos hippies, próximamente serán erradicados, espero. No, no es pero sí existen todavía estas ideas, ya no como con la fuerza que tenían en los 60s, 70s, pero todavía siguen teniendo cierta influencia. Pero él habla de otros movimientos también que hoy, como o en esa época también funcionaban como movimientos de contracultura, como el rock, ¿no? Que eso también era una forma de expresar un repudio hacia cierto tipo de cultura predominante. Entonces, el punto central es entender cómo es nuestra cultura predominante, cómo las contraculturas reaccionan a esa cultura predominante y cuál debería ser nuestra visión cristiana de esto. Entonces, bueno, eso es lo que puedo decirles ahora. Eh, y justamente mucha gente o muchos de los que hablan de esta situación lo que hacen es entender la cultura y la contracultura de una forma. De hecho, cuando hablamos de contracultura ya se oye de manera negativa, de manera peyorativa. Estás en contra de la cultura o te opones a cierta visión cultural. Pero el autor nos va a poner ciertos puntos importantes que tenemos que comprender. Por ejemplo, eh, pregunta, ¿aquí qué están viendo en su pantalla? No, ¿qué Sí, ven? La dice presentación. una diapositiva, cultura y Ah, contracultura ok. occidental por el rey. Muy bien. Entonces está bien. ¿Qué es lo que pasa muchas veces entre la generación mayor y la generación más joven, ¿no? Los más viejos, si tú les preguntas, no, joven, ahorita está echado a perder el mundo, ahorita todos están yendo al demonio, ¿no? Y este mundo se está corrompiendo demasiado. Los antes eran buenos tiempos, ¿no? Lo de antes sí era bueno, lo de antes sí estaba bien, ¿no? Ahora la juventud se ha pervertido. El problema es que muchas veces nuestra cultura o nuestros hermanos mayores no ven que también en sus tiempos hubo pecado, hubo maldad, ¿no? Pero por otro lado, la juventud también lo que hace es criticar a los de atrás, ¿no? Porque a nuestros mayores, ¿qué es lo que nos dejaron? Nos dejaron deudas, nos dejaron problemas, nos dejaron dificultades y todo lo que tenemos hoy es culpa de los mayores. Pero bueno, lo que nos dice el autor es que la generación mayor tiene que reconocer que nunca hubo tal cosa como los buenos viejos tiempos. La generación joven tendrá que mostrar más gratitud, porque la generación anterior no solo creó deudas no liquidadas, ¿no? La generación joven puede recurrir a la sabiduría y la experiencia de los mayores, y la generación mayor a su vez debe mostrar más confianza a la juventud de hoy. Entonces, en lugar de ese golpeteo, ese reclamo hacia las diferentes culturas y a los diferentes momentos históricos que vivimos, debemos tratar de ver cómo podemos mejorar, cómo hacer un diálogo entre intergeneracional, porque realmente hay un abismo generacional, ¿no? Hay una discontinuidad entre generaciones, ¿no? Están los mayores, los más ancianos, y ellos no entienden nuestros tiempos, pero nosotros no entendemos tampoco nuestros mayores, no queremos, y consideramos que todo lo que ellos hicieron estuvo mal. Ahora, ante el grito de la época postmoderna que estamos viviendo, un grito muy antiguo, el autor, y él pregunta, ¿no? O hay una persona que pregunta, ¿hay vida real antes de la muerte? ¿Hay vida real antes de la muerte?
Esta pregunta es importantísima, es una pregunta existencial, no tanto del autor, sino de la cultura de su momento, que están lanzando esta pregunta a la sociedad. ¿Hay vida real antes de la muerte? A veces como cristianos caemos en un problema, dice el autor, en el problema de enfocarnos en el más allá, ¿no? En la vida después de la muerte. El cristianismo se enfoca tanto en la vida después de la muerte que olvida la vida que hoy vivimos. Y por eso la gente no cristiana o estos cristianos desahuciados o estos cristianos que no tienen esperanza se preguntan, ¿hay vida real antes de la muerte? Una pregunta existencial que no solamente es una pregunta de los 60, 70, una pregunta muy actual, una pregunta que la gente hoy también se puede llegar a hacer y se hace. ¿Hay vida real antes? Iván, ¿quieres comentar algo? Ah, no, fue el micro. El objeto, dice el autor de este artículo, en un enfoque fundamentalmente crítico a la cultura actual y su puesto contemporáneo, es decir, la llamada contra. Esa es la intención del autor y él nos va a tratar de explicar qué es una cultura y qué es una contracultura, ¿no? Pero lo primero que establece es que esto es complicado. Establecer una crítica para nuestra cultura siempre es difícil, hermanos. No sé si se han dado cuenta de eso, porque el asunto es que estamos viviendo en nuestra cultura. Es fácil criticar una cultura en la cual ya no vivimos. Por ejemplo, cuando volteamos a ver hacia atrás y criticamos la época medieval, o cuando volteamos a ver hacia atrás y criticamos la época de la Ilustración. Podemos señalar sus excesos, podemos señalar sus errores de manera clara, de dónde se desviaron de sus principios. Ahora, ¿cómo puedes criticar tu cultura actual en la que vives? Eso es lo complicado, porque lo que está sucediendo es que esta cultura va cambiando. Y en el momento en que tú señalas algo de esa cultura, ya se transformó, ya cambió. Es como ahorita en nuestros tiempos con las tendencias, ¿no? El trending topic de Twitter, las tendencias propias de la modernidad o de la posmodernidad, de la tecnología, todo va cambiando. A la hora que uno se está familiarizando con Facebook, ya salió Twitter, ¿no? Y cuando ya se está familiarizando uno con Twitter, ¿qué crees? Ya lo cambiamos y ya la moda es TikTok. ¿Qué rayos es TikTok? Preguntan todos, ¿no? Y se enojan. Entonces, estas tendencias que van moviendo a la gente son importantísimas. Y tenemos que conocer y entender a qué se refiere nuestra cultura, qué es lo que queremos ver y qué es lo que está sucediendo, perdón, en nuestra cultura en la que vivimos. Entonces, el autor nos explica algo respecto a la contracultura. Es muy importante que lo tratemos de cambiar. Nos dice que la cultura implica no solamente los resultados de todas las actividades humanas, desde las más sencillas hasta las más complicadas, sino también la actividad misma. Entonces, cultura no es nada más el arte o la pintura, ¿no? El arte plástica, el arte musical, el arte de cualquier tipo. No es nada más lo oculto, no es el arte exclusivamente, el amor. No. La cultura se refiere a todo lo que el ser humano hace, a todos los resultados de la actividad humana. Los edificios son cultura, son desarrollo de la creación, un desarrollo del mundo de Dios, para la gloria de Dios o para ofender a Dios. De igual forma, los resultados de esas actividades, por ejemplo, las monarquías, son cultura, son el desarrollo del principio de justicia que Dios ha establecido en la creación. Pero también hay otro tipo de gobierno que se llama repúblicas. Y son dos tipos de gobierno completamente diferentes y sin embargo ambos son producto humano, culturalmente condicionados. Entonces, el producto también eso es la cultura, lo que produce el ser humano. Pero también la
actividad propia del ser humano, involucrarse en la cultura, eso también es cultura. Por ejemplo, cuando nosotros estamos ahorita en este estudio, en este desarrollo, estamos creando cultura, estamos desarrollando cultura. Y esto es lo interesante. La cultura implica, nos explica el autor, la cultura implica una filosofía, una ética, un estilo de vida, una moda, una música. Todas estas cosas es cultura. Cuando nosotros hablamos de contracultura, y el autor dice, bueno, ahorita tenemos que utilizar el término porque no podemos tener un término mejor. Entonces tenemos que usar el término contracultura. Pero el término contracultura muchas veces es peyorativo, porque está dando por hecho que la cultura establecida es la correcta y es la que está bien, mientras que estos movimientos divergentes son contraculturales, ¿no? Eh, Sin embargo, a lo que se refiere el autor es que la contracultura también es una cultura. Tiene su propia filosofía, su propia ética, su propio estilo de vida, su propia moda, su propia música. Todas estas cosas, incluso cuando hablamos de estas subculturas o hace tiempo se les llamaba culturas underground, estas culturas que están bajo el suelo, culturas que no están tan predominantes como los metaleros, ¿no? Como los emos del 2006, ¿no? El 2007, ¿no? Que fueron muy famosos y ahora ya se desaparecieron. Pero lo que no se entiende es que eso no era una contracultura, sino que era una cultura propia y surgía como una manera de entender la realidad. También podemos incluso tener un tipo de contracultura hoy como el feminismo. El feminismo se puede volver una cultura propia y una manera de entender la realidad, una manera de comprender la vida misma. Entonces tenemos que ser analíticos respecto a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? Bueno, fases en la contracultura. Porque el autor nos dice, hay fases, hay momentos que transitas, en los que se transita las culturas. Y es muy interesante que él nos lo dice con un ejemplo muy sencillo, el ejemplo de los Beatles, de los Beatles. Ellos dicen, los Beatles comenzaron como un grupo de rock y después de haber hecho la prueba del sexo, drogas y la música psicodélica, a su debido tiempo buscaron la salvación en el misticismo de las religiones orientales. Ahí ves a Yoko Ono, ¿no? Destruyendo a los Beatles, ¿no? Pero todos ellos al final, y ¿quién es el que sobrevive todavía? Paul McCartney, ¿no? ¿Quién es? Sí, ¿no? Es Paul. Y este cuate ahorita es un budista, ¿no? Ahorita es un budista consumado. Entonces, de ser de un país cristiano, como dicen comúnmente, como lo es Inglaterra, vuelven a religiones completamente místicas y orientales, ¿no? Pero si ustedes se fijan, el paso de esa época es el siguiente, dice el autor, de manera más compleja. En los años 50 y 60 encontramos manifestaciones como los Dogtails, los Beatniks, los rockeros. En 1964, los estudiantes de Berkeley exclamaron que vivimos en una cultura de plástico. Estas palabras fueron al grano, porque el plástico, el producto milagroso de nuestra era tecnológica, es sintético. No tiene carácter individual o forma natural y puede ser tenido y manipulado. Ahora, quiero que noten algo. Muchas veces las subculturas o contraculturas lo que hacen es una buena crítica. Estas culturas lo que hacen es criticar correctamente, es decir, señalar los errores de las culturas imperantes o de la cultura imperante. El problema está en la solución que ofrece. Ese es el problema. Y ahí es donde tenemos que escuchar bien. Por ejemplo, el feminismo. Lo mismo va a suceder. Su crítica es interesante,
Su crítica acerca del machismo en México, su crítica acerca de cómo el hombre está siendo privilegiado en algunos puntos, y podemos conceder algunas cosas, pero el punto esencial es la crítica, señalan el error de la cultura. Oye, es un problema grande cuando no nos preocupa tanto que haya asesinatos y violencia contra las mujeres, pero sí nos preocupa el vandalismo contra los símbolos o monumentos. Eso sí es preocupante. Ahora, cuando tú lo ves desde una óptica cristiana, vas a poder responder. Y vas a poder responder no al feminismo nada más, sino a la cultura imperante también. Otro punto aquí es el movimiento de libertad de expresión fue sucedido por el movimiento hippie, que como es bien sabido puso gran énfasis en las relaciones sexuales libres y el uso de drogas. El uso de narcóticos no fue solo un fenómeno de la moda, sino que se consideraba una respuesta a los profundos problemas de la vida. La droga o los narcóticos no eran solamente algo divertido, no, eran la respuesta para la problemática social. Por eso les digo, hay una crítica que es buena, que es profunda, pero la respuesta que ellos ofrecen se vuelve irracional. Este optimismo, sin embargo, fue de corta duración. Por aproximadamente 5 años después, fue sucedido por una ola de pesimismo. Una experiencia religiosa química lograda con la ayuda del LSD no ofrecía la solución requerida. El movimiento de la nueva izquierda, que buscó una solución más políticamente favorecida, terminó con un suspiro de decepción y muchos de los manifestantes regresaron a una existencia burguesa mediocre, aceptando las normas del establishment contra el que habían protestado. Es decir, lujo, la comodidad. La tendencia más nueva consiste en diversas formas de misticismo que, en contradicción a la exageración sexual, desprecia el cuerpo y los hechos de una manera antiintelectual, extraña al mundo. El cuadro se vuelve incluso más complicado cuando se toma en consideración que muchos movimientos llamados cristianos también se pueden contar entre las desembocaduras subculturales modernas. Cuando tú ves este desarrollo o estas fases de las subculturas o de las contraculturas, lo que ocurre es que van brincando de una parte a otra, de una parte del ser humano a otra, o de una respuesta a otra. ¿Por qué? Porque no están satisfechos con la respuesta que han logrado. La contracultura siempre va a estar inquieta, siempre va a estar inquieta porque nunca va a poder encontrar la respuesta. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Un cristianismo radical. ¿Qué quiere decir esto de cristianismo radical? No es que nos volvamos, reaccionarios y nos vayamos como los menonitas o los Amish, y vamos allá y nos encerremos en una, ¿cómo se llama? En una comuna, no hippie, una comuna cristiana, ¿no? Sino que lo que queremos es que se vuelva un cristianismo radical. Nosotros tenemos que identificar la problemática. ¿Cuál es el problema de nuestra cultura? Y aportar una solución a partir de la palabra de Dios. Esto del cristianismo radical es básicamente tomar en serio la palabra de Dios en nuestras vidas. El término cristianismo radical, queremos decir un cristianismo que se inclina ante la palabra de Dios en obediencia absoluta y de ninguna manera a medias. Toma con seriedad todas las implicaciones de la palabra y las aplica correctamente. Un cristianismo radical viene de lo radical se refiere a la raíz, un cristianismo de raíz, un cristianismo fundamentado en la palabra de Dios, que toma seriamente la palabra y que aplica esa palabra a su realidad circundante. Entonces, eso es lo que queremos decir, ¿no? El punto focal de esta empresa, de esta labor que queremos realizar, no es cómo la cultura pop reacciona a la cultura existente, sino por qué lo hace. El punto no es cómo reacciona, porque podemos enfocarnos en el feminismo,
¿no? Y podemos decir, es que las mujeres son así, se sacan los pechos y ahí andan en la calle y hacen sus manifestaciones violentas y realizan ¿cómo se llama? Pinturas de graffiti, etcétera, etcétera. No, el punto no es cómo reacciona la cultura, el punto es qué está reaccionando así. Muchos de los críticos del movimiento feminista lo que hacen no es criticar el por qué, es criticar el cómo. Y ese es el problema. Nos quedamos en la parte de encimita y no realizamos una crítica profunda de los movimientos culturales que vienen a nuestros tiempos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a responder? Vamos a responder con la palabra y con una obediencia absoluta a esa palabra. Preguntas, comentarios, dudas. Ahora hubieras querido leerlo, ¿verdad, Emanuel? Oye, a ver, si quieres yo pregunto un poquito, digo, sabiendo que el autor creció y vivió en una nación donde el mayor porcentaje se considera protestantes y nosotros más bien crecimos y vivimos en un país donde la mayoría no se declaran protestantes. Entonces, tal vez el simple hecho de ser protestantes para nosotros se vuelve una especie de contracultura, ¿no? Que digo, yo tengo mis serias dudas de que, por ejemplo, en Sudáfrica la mayor parte de la gente que se decía protestante lo fuera, pero por lo menos parecería que él creció pues en algo donde, claro, los que se quieren salir de la tradición protestante pues están mal porque pues la contracultura y esto y el otro, ¿no? Y en el nuestro como que parecería como al revés, como pues claro, tenemos que dejar el catolicismo, eso es lo que causa el machismo y todos estos problemas que desembocan esto y el otro, ¿no? No sé qué piensas de eso. Ok, puede ser, ¿no? De hecho, recuerda que en los primeros capítulos, no mal recuerdo, ¿verdad? Él hace un análisis de este tipo de cristianismos, ¿no? Y él hace este análisis acerca de cómo algunos cristianos no son tan consistentes, incluso en su región, ¿no? Allá en Sudáfrica. Eh, y al hacer esto, lo que provoca, o lo que él alcanza a ver, es precisamente cómo el cristianismo se ha visto afectado. Y ni siquiera estamos hablando de la rama protestante, porque incluso la rama católica, ¿no? Porque tenemos la rama católica últimamente está siendo muy consistente, por lo menos están despertando a eso, ¿no? Por ejemplo, con esta defensa de la familia, con la defensa en contra del aborto, etcétera, etcétera, están despertando las familias, ni siquiera la Iglesia Católica, las familias católicas. Eh, entonces, como tal, este análisis que él hace no es aplicable solamente al lado protestante, ¿no? También al lado católico, al lado de cualquier cristianismo que tú puedas ver, ¿no? Obviamente ya nosotros ya desde nuestra óptica decimos, no, pues el católico, ¿no? no es de nuestra raza, ¿no? Pero me acuerdo de Tolkien y su libro, ¿no? O sus historias sobre el Señor de los Anillos. Nunca había, o bueno, más bien las películas, ¿no? Porque yo no he leído los libros, yo he visto las películas. Y llega el duende, ¿no? El enano. Y le dice, yo nunca había pensado luchar con un elfo a mi lado, ¿no? Y pues bueno, no luches con un elfo, vamos a luchar con un amigo, ¿no? Y en estos puntos ahí nos unimos, ¿no? Obviamente los elfos somos los presbiterianos y los enanos feos son los católicos, ¿no? O sea, se entiende. Entonces, en ese punto, claro que hay ¿cómo se llama? Una confrontación de cosmovisión por eso. Pero en el sentido más estricto de la contracultura, él la va a ir definiendo. Él nos va a explicar a qué se refiere
con esta cultura circundante y preponderante. Ahorita que ustedes la van a ver, se van a dar cuenta que no es ni siquiera una cultura ni católica, ni protestante, ni nada por el estilo. Es una cultura totalmente opuesta al evangelio. Ahorita que lo vean, que lo leamos, lo escuchemos, se van a dar cuenta que lo estamos viviendo en nuestro México. Con lo primero que nos vamos a tocar es con el secularismo y el neopaganismo que tan profundamente arraigado está. Ahí eso haya podido responder un poquito, Iván. ¿Alguien más, hermanos? ¿Una duda, comentario de lo que les haya parecido esta lectura? Muy bien. Bueno, vamos continuando entonces. Sí está algo largo. Vamos a ver las características de la cultura occidental moderna y la reacción de los movimientos subculturales. Subculturas o las contraculturas que se han levantado, ¿no? Lo primero que debemos establecer es el creciente poder del secularismo. ¿Qué pasa con este secularismo? ¿Qué es esto? Bueno, cabe hacer mención que en la Edad Media la situación era un poquito diferente, aunque no tanto, porque en la Edad Media la autoridad de la palabra de Dios estaba limitada a cierta área de la vida, ¿no? Lo eclesiástico, lo sobrenatural, ¿no? Lo espiritual. Palabra de Dios únicamente para las cosas. Después de la Edad Media, el pensamiento racional rompió con esta manera de pensar a medias y quitó la Biblia. Ese es el punto. Por lo menos antes tenían la Biblia, ¿no? Y la conservaban como una fuente de autoridad para ciertos asuntos, incluso en la Reforma. Pero llega el movimiento racionalista, lo que hace es tomar la Biblia y sacarla. Y decir, ya no es una autoridad para nuestra vida, porque el hombre puede confiar en su propia razón. Y decían estos filósofos, el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? O Voltaire también con su grito, con su lema, ¿no? Ni Dios ni maestro, o abajo con el canalla, en este caso dirigido contra Cristo mismo, y todas estas ideologías que surgen en contra de Dios, al igual que el socialismo, al igual que el mismo capitalismo, u otras visiones que llegan a oponerse y endiosar algún aspecto de la creación. Entonces, Emmanuel Kant es uno de los exponentes de la Ilustración y la celebra como lo más grande, como la época adulta del ser humano. El hombre ha llegado a la madurez, decía Emmanuel Kant, ¿no? Entonces, el hombre se ha convertido en adulto con la ayuda de la ciencia y la tecnología. Por esta razón, ya nos necesitaba a Dios o a algún Dios. Ya no es necesario Dios porque el hombre ya ha llegado a su etapa adulta. Evidentemente, el secularismo, sin embargo, no trajo verdadera alegría, ¿no? ¿Qué es la idea del secularismo? Simplemente sacar a Dios de la ecuación y creer que nosotros podemos alcanzar nuestra meta o nuestro máximo potencial por nosotros mismos, con la ayuda de la razón. Y eso nos va a traer alegría, nos va a traer libertad, nos va a traer regocijo. Pero lo único que trató de liberar al hombre, el secularismo, es liberarlo de la religión. Pero ni siquiera lo liberó de la religión, lo liberó de la religión verdadera. Es decir, el servicio al Dios verdadero, el cristianismo, para atarlo con todo tipo de religiones falsas. El ser humano se encuentra en una situación en la que, como tal, caemos presa de religiones falsas. Y no solamente me refiero a religiones como la musulmana o el budismo, pero también al secularismo, a la ilustración, al racionalismo y todas estas visiones. Y el autor nos dice, hay tantos dioses, hay tantas religiones como ciencias. El biologicismo, el logicismo, el psicologicismo, etcétera, etcétera. Todas estas visiones de vida que quieren interpretar el mundo a partir de esa ciencia. Pero el autor nos dice que la cultura actual no es una cultura vacía de religión.
Tal vez se hará evidente más tarde que en la historia del mundo nunca ha habido un periodo tan preñado de un deseo de religión como en nuestro tiempo en particular. El llamado tiempo postcristiano en el que vivimos no implica el final de la misión cristiana. Hay quienes piensan que es como si ya no tuviéramos que hacer nada, ya no hay misión que hacer, ya no hay más que proclamar, pero la verdad es que los pueblos de Occidente, anteriormente paganos, han vuelto a caer presa del paganismo moderno. Los muchos caminos sin Dios que Europa ha intentado han mostrado ser como callejones sin salida que han dejado al hombre desilusionado más que nunca. Ahora, pensemos en el neopaganismo de nuestro país. Ni siquiera nos vamos lejos. Ahorita viene el mes de noviembre y esa es una visión neopagana. Ni siquiera es el paganismo de los aztecas, porque los aztecas, los mayas no creían eso que se celebra en el Día de Muertos. Ellos creían otra cosa bien diferente. Este es un neopaganismo, es una nueva manera de entender esta tradición o esta costumbre. ¿Y qué estamos inculcando en los niños? ¿No? Precisamente ese intento por crearles una identidad a partir del pensamiento pagano. De hecho, se ha vuelto tan famoso que ya le hicieron 2 películas, ¿no? Bueno, 2 de Disney y una del 007, ¿no? 007, y ahí es donde se volvió famosísimo esa manera ¿cómo se llama? Fue la de Skyfall. Y se hizo famosísima esa manera. Jamás habíamos hecho un desfile del Día de Muertos, jamás. Pero por esa película, ahora se volvió una tradición mexicana hacer un desfile del Día de Muertos en la Ciudad de México, con todos disfrazados, etc. Entonces es algo tremendo. Pero hay un intento de un paganismo, un neopaganismo. Cuando tú volteas a ver al presidente de la República y su toma de mandato, ¿no? Y cuando recibió el bastón de mando, cuando hizo esta ceremonia casi chamánica de purificación, cuando ves en el Senado de la República un árbol de Navidad, supuestamente, pero con una serpiente emplumada, como Quetzalcóatl, creando este árbol, quitando todos los símbolos navideños de lo que es el cristianismo. Cuando ves también que hace, ¿qué serán? 60, 70 años, se intentó quitar toda visión del cristianismo en México, especialmente en Navidad, trayendo y diciendo que ahora, por decreto presidencial, iba a traer los regalos Quetzalcóatl y íbamos a recibirlos en la pirámide, allí en el centro de la Ciudad de México. Y uno lo piensa y hasta es risible, pero fueron intentos reales del gobierno de establecer una visión anticristiana o simplemente borrar de la mente ese cristianismo. Y esa preponderancia que hoy existe entre muchos no cristianos de alabar la antigüedad previa a la llegada del cristianismo a México, eso es preocupante también. Realmente, y lo más curioso es que nosotros los cristianos también estamos cayendo en ese juego, ¿no? De decir que el aborigen o nuestro amigo, nuestros ancestros eran nobles, bajes, ¿no? Eran gente fina, ¿no? El punto es que eran incivilizados, seguía siendo una cultura, pero era una cultura pagana, una cultura que no honraba a Dios. Ahora, en cierto sentido, podemos hablar de la plenitud de los tiempos, nos dice el autor, como con la venida de Cristo, en un tiempo cuando la bancarrota del paganismo se había vuelto claramente evidente. Nuestro tiempo exige la acción misionera más grande de todos los tiempos, porque solamente la palabra de Dios puede dar la respuesta a la búsqueda del paganismo moderno. Por eso les digo, necesitamos aferrarnos a esta palabra. Nos dice el autor aquí, y nos da una cita muy especial, realmente quise ponerla completa, y dice así el autor: los tiempos piden a gritos un cristianismo radical que se aferre a la palabra de Dios y la proclame con todas sus consecuencias. Nuestra era pide un cristianismo que,
con inspiración y viveza, proclame que Dios no es redundante o está muerto, sino que Él existe en realidad y que podemos experimentar su proximidad. Además, que los mandamientos de Dios son principios rectores confiables que ofrecen certeza y dirección y redimen la vida de la insensatez. El estilo práctico de vida de dicho cristianismo tendrá que actuar como la prueba de que todo lo que es proclamado no es un sentimentalismo soso. La aceptación de dicho cristianismo no necesita el suicidio intelectual, porque este implica el mensaje inconfundible y claro de que Dios puede y debe ser servido con gozo en todas partes y con toda la vida, incluso como un ser humano pensante. Dios nos llama a ser fieles a Él en todo y con todo en nuestras vidas. El secularismo únicamente va a ser contradicho viviendo a la luz de la palabra, con la norma autoritativa de la palabra. Preguntas, comentarios hasta aquí acerca del secularismo. Ok. Viene lo siguiente. Otra característica de nuestra cultura es que lo sensual es muy acentuado. ¿Qué se refiere con lo sensual? Se refiere a algún aspecto de la vida que es enfatizado por encima del otro, especialmente si hablamos del aspecto biológico. Por ejemplo, el principal interés del hombre en la Edad Media era lo espiritual, el más allá, ¿no? ¿Se acuerdan que ellos querían las visiones beatíficas, querían una experiencia incorpórea o extracorpórea de Dios, ¿no? Ellos enfatizaban eso, ¿no? Enfatizaban lo que el apóstol Pablo quería esconder, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque Pablo dice, yo conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, ¿no? Que visitó el tercer cielo, que fue llevado hasta el tercer cielo. Entonces era el mismo Pablo, pero Pablo hablaba como que no es muy importante, chicos, eso es lo de menos. Aquí lo que importa es que Cristo nos ha redimido, Cristo es el Redentor, Cristo es el Señor. Pero la preocupación del hombre moderno está en primer lugar en sus necesidades materiales, en la vida aquí y ahora, en experimentar y vivir lo que tenemos en el momento. Por ejemplo, se enfatiza que el hombre es un animal, ¿no? Enfatiza que el hombre es un animal y si el hombre es un animal, el embrión antes del nacimiento, así como la persona anciana senil, pueden ser eliminados sin ningún escrúpulo o sentimiento de culpa. El asesinato sin ningún sentido de culpa, por lo tanto, es posible. Entonces yo puedo asesinar a un bebé, bueno, no nacido, ¿no? Puedo asesinar a un anciano, ¿no? Que ya no es útil a la sociedad y no preocuparme porque ese bebé me iba a estorbar, porque ese anciano me iba a estorbar. Entonces, lo más importante son mis necesidades inmediatas y personales. El problema viene cuando tú eres el anciano senil, ¿no? Pero bueno, por ahora no soy el anciano senil. Si el impulso sexual, normalmente una fuerte emoción, es proclamada la esencia de lo que implica ser humano, la revolución sexual del amor libre se desata. Todo es visto en un contexto sexual. Por ejemplo, para tratar un poquito esto también, el hombre muchas veces en esta ideología de género es definido a partir de sus inclinaciones sexuales, ¿no? O sus preferencias sexuales. Es definido a partir de ellos. Por eso ellos dicen, soy homosexual, soy lesbiana, soy bisexual. Esto es lo que soy. Soy definido a partir de mi género, a partir de mis preferencias, a partir de etcétera, etcétera. A lo que nosotros respondemos, yo soy cristiano. Lo que me define no es mi sexualidad. Lo que me define no es mi alimentación.
lo que me define, porque un judío, por ejemplo, o un adventista, define por su alimentación. Yo no como carne de puerco. Entonces nosotros tratamos de definirnos a partir de ciertas cosas, ciertos aspectos de la creación, y en este caso, a partir de lo sexual, también podemos tratar de definirnos y hacer que toda nuestra vida sea lo sexual. El amor deja de tener significado. Se convierte simplemente en un impulso sexual que hay que satisfacer. O, por ejemplo, si el hombre es declarado una máquina electroquímica después de que el código de ADN se ha descifrado, la manipulación bioquímica es legitimada y la ingeniería genética moderna puede crear bebés, ¿no? ¿Qué importa? Pues si yo puedo manipular y puedo obtener que mi hijo tenga ojito verde, ¿no? Tenga cabello güero, ¿no? Que sea alto, yo lo puedo hacer, ¿no? Con la genética todo es. Y si ese es el punto, ¿qué es lo que quiero obtener? Quiero obtener satisfacción inmediata a mis necesidades personales, ¿no? Yo quiero que mi hijo sea así. La perspectiva del hombre bíblica puede liberarlo de esta unilateralidad. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las perspectivas unilaterales del ser humano? Cuando enfatizamos un aspecto del ser humano y lo definimos a partir de ello. Por ejemplo, cuando decimos que el ser humano es un ser económico, lo estamos reduciendo a lo económico. Estamos diciendo que lo que define a la humanidad es la economía. O cuando decimos que el ser humano, como Aristóteles decía, es un ser político, estamos definiéndolo a partir de un aspecto. O cuando hay definiciones triples, ¿no? Es un ser biopsicosocial. Es otra definición muy clásica. Pero realmente seguimos definiendo al hombre a partir de 3 aspectos. Pero el ser humano es mucho más complejo que 1, 2, 3, 4, 5 aspectos o 17 aspectos. La realidad creada del ser humano, el ser humano tal y como ha sido creado por Dios, es definido como imagen de Dios, un término profundo. No hay dualismo, de acuerdo con las escrituras, no hay dualismo entre el cuerpo y el espíritu o el alma, lo cual implica que el materialismo y el espiritualismo se deben rechazar como nociones defectuosas. Cuerpo y alma son, de acuerdo con la Biblia, 2 aspectos de o lados de, y no sustancias separadas en el hombre. Recuerden lo que hablábamos sobre alma, cuerpo, espíritu, son lados, aspectos del ser humano a partir de los cuales lo vemos. Por ejemplo, el alma es el ser humano visto como un ser dependiente de Dios. O también el espíritu es el ser humano visto desde la perspectiva de que es dirigido por el Espíritu Santo, ¿no? De ahí que el hombre sea espiritual o carnal. Bueno, eso lo vimos también en las primeras clases. Que a lo mejor ahorita ya no se acuerdan de nada de eso, ¿verdad? Pero denle una repasada al material, está muy, o sea, tiene ¿cómo se llama? Embona, pues. Eh, Se podría decir mucho más aún del hombre como un ser multidimensional de lo que permite el espacio. El hombre no puede considerar ninguna faceta de su existencia directamente creada como algo absoluto que lo abarca por completo. Por eso el autor nos dice que en todas las diferentes formas en las que se expresa en la vida, biológicamente, sexualmente, físicamente, lógicamente, éticamente, jurídicamente, en todas las formas en que se expresa en la vida humana, tiene que vivir para la gloria de Dios. ¿Cómo voy a ir en contra de esta sensualidad acentuada en nuestros tiempos? Aprendiendo a vivir en cada cosa que yo hago para la gloria de Dios, en cada cosa que yo soy para la gloria de Dios, ¿no? Preguntas, hermanos, ¿sí quedó claro esta sección? Que no quiero que estén dominados por lo... Hermano Guillermo, ¿quiere comentar algo? No, sí, sí es claro.
Gracias, pastor. Está claro. Ok, ok. Bueno, vamos a lo siguiente. Gran prosperidad. Ay, qué caray. Esto es tremendo, porque el otro Dios del siglo es el dinero, ¿no? El otro Dios de este siglo es el dinero. Ya hablamos de la sexualidad, ya hablamos del secularismo. Ahora el gran Dios de este tiempo, como lo llamaban en la antigüedad, Amón, ¿no? Dios del dinero. Prácticamente todo es considerado a la luz de la economía y las cuestiones del dinero tienen prioridad sobre muchas otras cosas importantes. Las posesiones y el poder adquisitivo determinan el estatus del hombre actualmente y su posición social. ¿Cuánto valor tiene el ser humano? Es cuánto dinero tiene en su cartera. Yo no tengo nada de dinero en mi cartera. Entonces no tengo ningún valor según esta perspectiva, ¿no? Tienes, coche manejas, ¿qué tipo de educación le das a tus hijos? ¿Es una educación de calidad o no? ¿Es una universidad cara o no? Eh, ¿Qué más podemos pensar en esto? El tipo de ropa que vistes, el tipo de tiendas que visitas, el tipo de celular que tienes, ¿no? Te defines por parte de esta prosperidad económica. Pero hay una reacción también, ¿no? Hay una reacción contra este tipo de situación, una reacción entendible, ¿no? La reacción hippie, los hippies. Los hippies, ¿qué es lo que hacen? No, no se visten como estos señores finos de traje y corbata. Se visten desaliñados, de hecho no se arreglan, o por lo menos no se arreglaban, ¿no? En este énfasis de criticar a la sociedad, ve a la Facultad de Filosofía de la UNAM y vas a ver a muchos de estos críticos de la sociedad moderna, posmoderna, ¿no? Cansados, hastiados de lo económico y de cómo estamos tan embrutecidos por buscar un sueldo superior, una mayor riqueza, ¿no? La reacción hippie es una crítica muy fuerte, pero el punto tampoco es la pobreza. Entre la riqueza y la pobreza, Dios no nos dice que escojamos alguna de las dos. Esto es muy importante porque la palabra de Dios, la respuesta que nos da es que en muchos lugares advierte contra el peligro de la codicia y ofrece una terapia radical para este estado patológico. Bajo compensación adjunta, son dones del Todopoderoso. Es empezar a tener una visión del trabajo correcta. La riqueza no es mala, la pobreza tampoco. El punto es entender que el trabajo y la compensación que viene por el trabajo son dones de Dios, ambas cosas. No nosotros los que producimos el trabajo, no nosotros los que producimos la riqueza, ¿no? En esta visión capitalista quizá, ¿no? Nosotros producimos la riqueza, nosotros, o la visión marxista, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo decir Marx? Bueno, los trabajadores, la fuerza de la producción, exactamente. Y nosotros somos los que producimos ya sea la riqueza o el producto, trabajo, ¿no? Pero el punto central es que olvidamos, y lo olvidamos realmente, que tanto el trabajo como la compensación que viene son un don de Dios y que nosotros somos administradores, cuales trabajo como el dinero, debemos usarlo para su gloria en el servicio de su reino. A mí me encanta la invitación apostólica. Pablo dice, trabajen para tener lo suficiente para compartir con el que padece necesidad. O sea, Pablo ni siquiera dice para que te hagas rico. Ser rico no es el propósito. El propósito es compartir con el que tiene necesidad. Ese es el punto central. Entonces, la palabra de Dios está tratando de darnos una visión del trabajo, una visión de la vida, una visión de la sexualidad, una visión de la vida en general, de nuestra participación en el mundo para la gloria de Dios. Tristemente, mucho del cristianismo también cae en este énfasis en la prosperidad. Quizá un ejemplo podrían ser estas
estas iglesias de la prosperidad, ¿no? Un ejemplo muy, muy claro, pero también muchos presbiterianos están, ¿cómo se llama? Bueno, ni siquiera de los presbiterianos, vamos a hablar mal de otros, ¿no? El cristiano en general, el mexicano en general, ¿qué es lo que le dice a sus hijos? Yo quiero que tengas una carrera, yo quiero que tengas eso que yo no pude tener, yo quiero que tú seas superior a mí. Y eso está basado en lo económico. No hay otra cosa, no hay otro lugar hacia donde apuntemos. Lo económico significa prosperidad, tener 2 coches, tener 2 cocheras, eso es próspero, ¿no? Tener una casa de 2 pisos, ¿no? El del Infonavit se engaña a sí mismo, ¿no? Porque tiene una casa de 2 pisos, pero los cuartos son bien chiquitos. Pero tiene una casa. Y de igual forma cualquiera de nosotros nos engañamos, ¿no? Y nos engañamos a nosotros mismos. Me acuerdo mucho de esas memes que hacen en Facebook sobre el iPhone, ¿no? Yo tengo un iPhone, pero lo traigo siempre sin saldo, ¿no? Entonces, este es el problema, ¿no? Puedo tener mi iPhone y todo, y sacado a 500 mensualidades en Coppel, pero ando en el camión y sin, ¿cómo se llama? Y sin saldo en el celular. Entonces, ¿de qué me sirve tener? Porque esos son símbolos de estatus. Son símbolos de estatus. Son símbolos de prosperidad. Ahora, ¿está mal tener un iPhone? ¿Está mal tener 2 cocheras? No, no está mal. El problema es cuando hacemos de eso nuestra vida, y eso es lo que hace nuestra cultura. Ve en México, ¿no? Hasta lo que dice el presidente, luego le atina el señor, o sea, ya está viejito, pero le atina, ¿no? Y este aspiracionismo al que se refiere es eso, creer que toda nuestra vida está definida por lo económico. Ahora, en su caso como presidente, él debe de hacer otras cosas, sí tiene que traer prosperidad económica al país, pero como nosotros, como personas individuales, no es la prosperidad económica, el propósito es la gloria de Dios, el propósito es el reino de Dios. Recuerda lo que dijo el Señor. Ocupan. ¿Por qué se angustian por el mañana? ¿No? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, alimentación, vestido, vivienda, serán añadidas. El reino de Dios establece los principios, establece las prioridades. ¿Quién es el rey? No tú, no tu existencia, el rey. Bien, comentarios, preguntas hasta aquí. Ya llegamos a nuestra primera hora. Ay. Buenas noches. Podríamos, bueno, para contribuir en esta idea, que como súbditos del rey, podemos considerarnos nosotros como esclavos sin ninguna necesidad. Es decir, nosotros fuimos comprados, somos ahora esclavos del Señor, y toda nuestra vida está sustentada por el rey y no tenemos ninguna necesidad. Somos esclavos del único amo, el amo inimaginable que es nuestro Dios. Sí. Amén. Podemos descansar en eso, ¿no? Me encanta aquella frase de nuestro Señor que dijo, ¿por qué se preocupan? Miren las aves del cielo, no trabajan ni hacen nada, ¿no? Y su Padre las alimenta. Y pregunta, ¿no valen ustedes mucho más, muchos pájaros? Sí. Y muchos ambientalistas y animalistas quizá pegarían el grito del cielo, ¿no? ¿Cómo que yo valgo más que los pajarillos, ¿no? Pues Cristo mismo lo dice, y valemos más que los pajarillos. Y nuestro Padre nos va a sostener, nos va a alimentar. ¿Qué significa? Que no debemos trabajar. Acuérdense que eso ya lo establecimos en la anterior.
La respuesta es el trabajo. La respuesta es ser diligentes, ¿no? El trabajo y la compensación adjunta al mismo son dones del Todopoderoso, de quien nosotros somos administradores y los cuales debemos usar para su gloria. Entonces hay que trabajar como nunca, hermano. Bien, ¿qué pasa con el internacionalismo o el globalismo? Sería la idea más más completa, perdón. El doctorado no me libra de estas cosas. Ahora, dice el autor, debido a la tendencia internacional de hacer el mundo no solamente más espacioso, sino también más pequeño, puede surgir una aguda claustrofobia. El movimiento por la unidad en el terreno político contribuye en gran medida a evitar las continuas guerras. Es bueno, es agradable. Hay cosas buenas en el internacionalismo. Por otro lado, las diferencias son acentuadas de manera que la guerra continuamente amenaza. Ahí vemos a Rusia y a Ucrania y cómo todos los países están volteándolos y están viéndolos con una atención tremenda. Las diferencias entre las naciones no es necesario que causen problemas, ya que las diferencias son el resultado natural de la naturaleza multifacética y multicolorida de la creación de Dios. ¿Por qué hay diferencia entre las naciones? Porque así nos creó Dios, porque esa es parte de la naturaleza creada que Dios nos ha dado. ¿Por qué hay amarillos? ¿Por qué hay blancos? ¿Por qué hay negritos? ¿Por qué hay morenos? ¿Por qué hay chocolatitos? Bueno, ¿por qué rojitos? ¿No? ¿Por qué Dios nos ha creado así? Y nos ha dado esa maravillosa variedad en la creación. Y eso es bello, eso es hermoso. Y debemos aprender a amar las diferencias también que existen entre nosotros, entre las razas y entre las culturas. El cosmopolitismo y el totalitarismo amenazan con arrasar con todas las diferencias a la fuerza de una aplanadora. ¿Qué pasa soy muy cosmopolita? Y un ejemplo de estos cosmopolitas es como ellos, o el multiculturalismo hoy en día, ¿no? Se tatúan toda una clase de símbolos, ¿no? La cruz cristiana, yo conozco esa religión. Luego se tatúan el símbolo del yin y el yang, bien contrapuesta una cosa con la otra. Luego se tatúan en la misma parte del cuerpo otro símbolo como el símbolo de la estrella de David, ¿no? Rama. Se tatúan quizá también otros símbolos como símbolos de religiones musulmanas, etcétera, etcétera, etcétera. Un dicho de Confucio allí en la misma, ¿no? Pero ¿por qué tanto multiculturalismo vamos a eliminar las diferencias? Vamos a acabar con las diferencias. El multiculturalismo tiene buenas cosas, pero el problema es cuando acabamos con las diferencias existentes. El punto del evangelio no es acabar con las diferencias. Si ustedes se fijan, el evangelio hasta permite que se mantenga la diferencia entre el judío y el gentil. El deseo del judío en aquel momento era hacer que el gentil se hiciera judío y aceptar todas las costumbres judías, pero el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15 dijo no vamos a permitir que las formas culturales judías sean implantadas en el pensamiento griego o entre los gentiles. La urbanización como tal no necesita ser condenada como negativa. Que haya ciudades es importante, incluso ahorita hay un énfasis muy grande en las ciudades, ¿no? Parte de Tim Keller y su movimiento de plantación de iglesias, importantísimo. La ciudad y sus departamentos no pertenecen ipso facto al diablo. Sin embargo, fácilmente hacen al hombre una persona solitaria en medio de una masa sin nombre de personas. Aquí mismo en nuestra ciudad, en la Ciudad de México. Ahorita ya digo nuestra ciudad, ¿no? Ya antes, a ustedes allá, ¿no? La Ciudad de México tiene
es tremendo, es abrumador la cantidad de gente que hay, pero también hoy veía yo a una pareja y precisamente me decían, estamos solos, ¿no? Una pareja de ancianos, hoy ya tienen 85 años, y decían, pastor, estamos solos, no tenemos amigos. Por un lado, pues ya habían muerto varios, ¿no? Pero por otro lado, la cuestión es que estén solos. Y estamos hablando de gente madura, gente grande, gente que ya tiene experiencia y que ha vivido mucho y que tiene mucho para dar, pero están solos, a pesar de estar en matrimonio. Y la experiencia en esta ciudad es así. Pastor, es que no sé cómo llegar a tener amigos. Es una situación compleja. Y sus departamentos no pertenecen ipso facto al diablo. Sin embargo, fácilmente hacen al hombre a una persona solitaria en medio de una masa sin nombre de personas. Puede afectar la vida familiar y en su jungla de concreto el hombre puede ser alienado de la naturaleza y surgen problemas de contaminación graves. Esas cosas las tenemos que señalar como cristianos. Debemos puntualizar los problemas de la gran ciudad y enfatizar también las bondades que el Evangelio puede traernos. Los escritores modernos hablan no solamente de una ciudad secular, sino también de muerte en las grandes metrópolis. ¿No? ¿Cuántas veces hemos escuchado de gente que se suicida en China, ¿no? O gente que se suicida en Corea, por las jornadas de trabajo, por la soledad, por diversas situaciones. Pero en nuestro país estamos tan lejos de esto, estamos tan lejos de que la ciudad absorba a la gente y la convierta solamente en una parte más. Comentarios hasta aquí, hermanos. ¿Qué les parece esta cuestión de la ciudad? Ustedes que son más citadinos que yo. Yo soy más pueblo. Bien con la ciudad. Bien. Pues sí que la centralización está generando o empujando, ¿no? A que todos vivamos en ciudades y estamos dejando el campo, o sea, otros problemas que estamos generando. Pero también todos queremos vivir aquí, o sea, en las ciudades, tener todos los servicios, pero también eso implica otros retos, ¿no? Ahí el urbanista nos puede contar más. Y aquí es donde Iván dice, debí haber leído el material. Está preocupadísimo. Sí, digo, se ve muy bueno. Sí, habrá que leerlo. Bien, dinámica contundente. Esto es apabullante, la verdad. Te abruma todo este diagnóstico que hace el autor. Es abrumador. Porque llegas al punto en que aquí al hablar de la dinámica contundente, o sea, que constantemente estamos moviéndonos, ese es el punto, vamos muy rápido, no nos paramos, ese es lo que está diciendo el autor. Las personas corren sobre la tierra, empujándose unas a otras, se sienten sobrecargadas, golpeándose tontamente, sobrecargadas de trabajo y fatigados. Uno tiene la impresión de que Dios ha cometido un error de cálculo completo, porque las horas, los días y vida son tan cortos. ¿Cuántos de ustedes han tenido esa impresión en su día a día? No me alcanza el tiempo, pastor. No me alcanza el tiempo, esposa, ¿no? O esposo. Y por ahí nos falta. No, tenemos las mismas 24 horas, a mí sí me alcanza a pelear por eso. Pero no nos alcanza el tiempo. A pesar de que vamos con prisa y vamos y hacemos todo con rapidez, no nos alcanza el tiempo para esas cosas importantes. Para los hijos, para la familia, para la piedad.
No todos los asuntos pueden concluirse con razón. No todo es una oración express. Pues, no. Podemos todos solucionarlo con una simple oración. Señor, ayúdame, ¿no? Y ya. El estudio de la Biblia, por ejemplo, no es algo de 5 minutos con Dios, decía, ¿no? O estos devocionales express que estamos teniendo en línea últimamente, ¿no? Y a veces los devocionales de TikTok, ¿no? En 30 segundos debes decir todo. Bueno, no sé cuánto dura un TikTok. Son cortos. O los reels últimamente ya los hacen un poco más largos, pero de igual forma, ¿no? Las historias en Instagram y en otras redes sociales. El Twitter, con un tweet, 140 caracteres, todo lo que tienes en eso. Es rápido. El estudio de la Biblia, la oración. Imagínate hacerle una oración a Dios de 140 caracteres. Y ahí decirle todo lo que hay en tu corazón y derramar tu corazón a Dios en 140 caracteres. La vida familiar verdadera. No puedes presionar a tus hijos, no puedes presionar a tu esposa, no puedes presionar. Y yo últimamente me he dado cuenta de eso. No puedo apresurar las cosas. Debo disfrutar esos momentos pequeños, pero también los grandes, y darle tiempo. Y tantas otras cosas requieren tiempo. La persona que tiene que correr de una tarea a otra, teniendo que realizar tantas cosas diariamente, puesta en su camino por la era de la velocidad, gradualmente pierde sus poderes de discernimiento y se vuelve completamente embotado. Y ustedes vean a los funcionarios públicos. Después de 20 años en el servicio, ya pierden toda personalidad. Gran prosperidad, ciertamente. Tenemos dinero, hay recursos, tenemos todo. Pero poca visión donde esta última se necesita con tanta urgencia en una cultura del funcionalismo y el operacionalismo. Necesitamos visión. Necesitamos claridad. Vaya, no sé si se han tomado esos momentos de silencio que muchas veces tenemos o lavamos los trastes. El cerebro ahí piensa muchísimas cosas mientras lavan trastes. ¿Alguna vez han lavado trastes, hermanos? Es un ejercicio muy santificador, ¿no? Es un ejercicio tremendo. Y nuestro cerebro empieza a pensar, es un ejercicio muy bueno. Tener momentos de silencio. El silencio es bueno. Pero nosotros queremos llenar el mundo de ruido. Porque estamos surgidos de que algo esté sucediendo, algo esté pasando a nuestro alrededor. El hombre de hoy se ha vuelto miedoso del silencio. Ya no vemos más el silencio como un don que vuelve a uno a sus sentidos, lo induce a la introspección y la búsqueda del corazón. El silencio nos ayuda a meditar, a reflexionar sobre lo que somos, sobre lo que queremos, nuestras acciones. Pero no hay tiempo para el silencio. Hay que estar activos, hay que estar moviéndonos, hay que estar trabajando. Dios no cometió ningún error, le dio el tiempo a la humanidad. Cada uno de nosotros da suficiente tiempo para hacer lo que nos pide, lo que Él nos pide. No necesitamos más tiempo, sino la gracia para usar el tiempo a nuestra disposición con tranquilidad y calma. El tiempo debe ser agotado, pero de forma correcta, llenando las horas, días y años hasta el borde del servicio a Dios y no por una búsqueda de lo corruptible. Una perspectiva cristiana del trabajo y el tiempo puede ofrecer perspectivas liberadoras. Hay que darnos el tiempo. Momentos de silencio, momentos de descanso, momentos de reflexión. Tiempos importantísimos. Bueno, hablando de silencios, preguntas, comentarios, dudas hasta aquí.
O la dinámica de ir a un restaurante. Les ha pasado. Van a un restaurante y siempre hay música de fondo. Siempre hay música y no solamente música de fondo, de esa que se oye bajito, esa no hay mucho problema. Fuerte. Que ni siquiera permite platicar. Hablo de restaurantes, no de un bar o de un antro. Hablo de restaurantes. Comer, platicar, a disfrutar el momento con la persona con la que estás o las personas. No hay forma de platicar a gusto. ¿Por qué? Porque la música te está moviendo a que comas rápido, a que te vayas ya. Y eso es el problema. No nos tomamos el tiempo debido para crear amistades, para criar a nuestros hijos, para amar a nuestra pareja, para escucharlos. ¿Preguntas, hermanos, dudas o algún comentario hasta aquí? Me voy a sentir bien feo porque no, en mi clase no comí. No, la verdad es que o sea, te lo estás echando muy claro. Yo creo que además es un gran capítulo por todo lo que se ve. O que lo debiste haber leído. Ya, bien traumado, no vas a acabar con usted. Solo me Todos los consuela demás. que Eunice y Omar tampoco lo leyeron. Básicamente. A ver, ¿quiénes más lo leyeron, hermano? Porque, Yo sí lo leí. eso, mi hermano. Mi hermano Guillermo es. Es nuestro hermano el aplicado. Gracias a Dios por él. Ya te robó el lugar, hermano. Ni modo. Bien, noten ustedes, lo siguiente es la seria pérdida de valores absolutos. Seria pérdida de valores absolutos. Esto es tremendo. De hecho, nosotros casi no usamos, en la visión reformacional casi no usamos el término valores. Los valores son personales. O como decía Televisa, tienes el valor o te vale, ¿no? Vale, ¿no? Y muchos eso decían y no tenían el valor. Pero aquí el autor lo nivela diciendo que son valores absolutos, ¿no? O principios absolutos, hay algunos que hablan. Pero nosotros no hablamos de valores, no hablamos de principios, hablamos de la ley de Dios, la norma de Dios que el Señor nos ha dado. La cultura occidental todavía vive de acuerdo a normas o valores. Nadie puede vivir sin ellos, pero ya no están más basados en la verdad. En nuestro México, el paso hacia el secularismo todavía está tardándose un poco. Porque aún todavía los cristianos, los mexicanos, pueden creer ciertos valores tradicionales, ¿no? Pueden decir claramente que siguen defendiendo la vida, por ejemplo, pueden decir que no creen en el matrimonio igualitario, bla, bla, bla. Están en contra de la violencia, ¿no? O de las drogas, una manera de decir, ¿no? Es un valor tradicional y valores en cierto grado que tratan de mantenerse en cierta forma sujetos. Pero en su mayoría, en un momento dado, ya lo estamos viviendo y ya estamos viendo cómo van cambiando los valores de la sociedad. Y muchas veces el racionalismo, perdón, los valores son definidos a partir del consenso de la gente. Y bueno, ahorita estamos viendo cómo a veces los valores también son definidos a partir de lo que es legal y lo que no es legal. Por ejemplo, ¿es bueno o es malo abortar? Bueno, pregunta si es legal o no. No es tanto si es correcto o incorrecto, moral o inmoral, sino si es legal o no. El hombre ya no se siente más sujeto a la ley de Dios porque hace sus propias leyes y esas leyes son la norma a toda la vida. El racionalismo cree que la autoridad absoluta es la razón. Como resultado, todavía había un grado de solidez y certeza. Dices, bueno, si hay racionalidad y eso es lo absoluto, podemos apelar a la razón y decirle a los demás, bueno, tú
la razón exige que hagas esto, y dices, no, pues, ¿no? Argumentos lógicos, sentido común. Pero el irracionalismo de nuestro tiempo proclama un subjetivismo aún más radical después de consultar la fiabilidad del enfoque racionalista. El historicismo, el relativismo, el escepticismo son filosofías de moda. Todas estas filosofías son lo que llamamos posmodernismo, hermanos, y que hoy está tan en boga en nuestros tiempos. Todo es relativo, determinado por el tiempo y el lugar. Por ejemplo, el género, ¿no? El género es un constructo social, y no solo el género en su expresión externa, sino también la sexualidad o el sexo. Es un constructo. Es peligrosa esa visión, pero lo que está haciendo es relativizar, es no hacer absoluto alguna cosa en la creación. Lo que es verdad, firme y seguro hoy, no necesita ser el caso con alguien más en circunstancias diferentes. Podríamos encontrarnos dudando de ello mañana. Todo se encuentra en un estado de flujo y el hombre moderno vive en profunda incertidumbre acerca de lo que es verdad, hermoso. Esto era lo que los griegos tenían como absoluto. Hermoso, bueno. En este caso es la verdad, nos habla de la epistemología, lo hermoso nos habla de la estética y lo bueno nos habla de la ontología. Había cosas absolutas, había absolutos en la creación, absolutos, perdón, entre los no cristianos incluso, pero ahorita ya no. El hombre occidental ya no pregunta qué está permitido o qué es lo correcto, qué es lo bueno o qué es lo malo. El nuevo principio es que si se puede, entonces se debe hacer. Si se puede, se debe. Si un hombre puede hacer una bomba atómica, entonces también puede o debe usarla. Si la ley ya no viene de arriba, nos dice el autor, sino del mayor facto común, entonces está abierta a la manipulación. Vivir en un mundo donde las normas cristianas fundamentadas en la palabra de Dios ha desaparecido es extremadamente peligroso. La pérdida de valores absolutos hace al hombre mismo una criatura sin valor, como se desprende del asesinato, el terror, la violencia, el secuestro y los raptos, cuales se han vuelto tan comunes en el llamado Occidente. La violencia se vuelve entre. Yo me acuerdo de unos jóvenes en una iglesia que estaban viendo unos videos y lo estaban pasando entre ellos, cristianos, inmaduros todavía. Y eran videos de descuartizados, asesinatos, y lo veían como un entretenimiento. Y ahí es donde yo rápidamente les dije, oigan chicos, ¿creen ustedes que eso es lo que Dios quiere que vivamos? ¿Dios quiere que hagamos esto? ¿Dios quiere que promovamos esta forma de vida? Y ahí fue donde empezó a reflexionar estos muchachos y empiezan a cambiar su manera de ver la misma violencia en nuestro país. Como cristianos sabemos por qué viene el problema. Las universidades y muchas otras estructuras sociales no hacen lo que deben hacer, de acuerdo con las ordenanzas divinas para la creación. Quien no obedece a la ley de Dios, irrevocablemente pierde su propósito. Como cristianos no tenemos que rechazar sin ninguna alternativa real como los hippies. Podemos anunciar al mundo que la verdad de hecho existe y es alcanzable. ¿Y cuál es esa verdad? Esa verdad es Cristo. Y esa verdad viene a nosotros para transformar, para renovar toda la creación. Y que volvamos a sujetarnos a Dios, volvamos a ponernos una vez más a las órdenes de Dios. Y le obedezcamos, le honremos, le glorifiquemos con nuestra vida entera. Bien. Entonces,
Ya nosotros no vivimos por valores, sino vivimos por las leyes de Dios, vivimos por lo que Dios manda, lo que Dios ordena. Este está muy bueno. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, comentario, duda. Son 10 puntos de crítica o de características que encuentra el autor de la cultura, de nuestra cultura en la que vivimos. Ya está viejito el don, a lo mejor no, pero ojalá y puedes. Crecimiento impresionante de las fuerzas y los poderes del hombre. Ese es otro asunto. Ahora, eso no es malo, no es malo, ahorita nos va a explicar el autor, pero también puede tener problemáticas, puede traernos, y especialmente cuando idolatramos la ciencia. La pérdida de las normas se vuelve aún más atroz cuando se considera cuánto poder tiene el hombre moderno a su disposición. Ciencia, que es la fuerza del conocimiento, la tecnología, el poder de las herramientas, la organización, la capacidad de integrar y coordinar las actividades humanas y otras. Y este es el punto central, miren, la ciencia capacita al hombre para descubrir las leyes de la creación y así ganar el control sobre la creación. La ciencia es algo bueno, es algo dado por Dios, es Dios capacitándonos para descubrir sus leyes y dominar la creación. Los inventos técnicos modernos mejoran la audición, agudizan la vista, ¿no? El microscopio, el telescopio. Es impresionante. Podamos ver miles de millones de kilómetros, años luz. Dan mayor fortaleza física, incrementan la velocidad del hombre. Las organizaciones modernas construidas sobre una base científica traen un fuerte control y una coordinación de las actividades que implica estos tres poderes han dado al hombre moderno bendiciones innumerables. Capacitan al hombre para ejecutar su misión, señorear y gobernar tanto mejor. Porque Cristo, Dios nos dijo en Génesis 1:28, señoreen, sojuzguen la creación. Estas cosas nos dan esa capacidad, ya que el hombre, sin embargo, occidental, se ha alienado de Dios, surge el abuso en lugar del uso correcto de estos medios. De esta manera se vuelven una maldición en lugar de una bendición, una amenaza en lugar de una bendición. Imagina el gran poder que tiene el ser humano. El ser humano es perverso, es malvado, es rebelde contra Dios. Y utiliza todas esas cosas para ir en contra de Dios, para traer maldición a la creación. Esta idolatría de la ciencia se manifiesta en tantas formas como hay ciencia, el psicologismo, el biologismo, el logicismo, el economicismo y muchas otras. El hombre multidimensional, de acuerdo con estos sismos, es aprisionado en una perspectiva específica llamada científica, ¿no? Y aquí está la nueva perspectiva, lo más moderno, lo más científico. Y si no es científico, no lo podemos hacer, ¿no? Cuidado, porque antes que la ciencia fue el ser humano, y el ser humano aprendió a vivir y se desarrolló en el mundo. La ciencia es un medio para poder dominar la creación. No, la ciencia es la que debe dominar al ser humano. Sabemos con certeza que un cristianismo radical ofrece la única esperanza de luz en la oscuridad. ¿Cómo se debe hacer esto? No está del todo claro. Y me encanta esta frase. Lo que sí está claro es que, excepto por nuestras oraciones al Espíritu Santo pidiendo fortaleza y sabiduría, quiere mangas enrolladas, manos callosas, frentes sudorosas, días y noches de estudio dedicado. Solamente de esta manera cambiará una cultura muerta a una cultura agradable a Dios en la que el hombre pueda vivir a su máxima capacidad. Hay veces que queremos la respuesta rápida. Ya tenemos el diagnóstico de la cultura, por lo menos una parte del diagnóstico, faltan dos.
clamar a Dios en primer lugar, pidiendo fortaleza y sabiduría. Pero segundo, es meter mangas enrolladas, manos callosas, frentes sudorosas, días y noches de estudio dedicado. ¿Qué significa ser cristiano en esto, en esta área particular? ¿Cómo puedo yo glorificar a Dios en esta área de la vida? ¿Cómo se honra a Dios en la política, en la economía, en la sociedad, la profesión que sea? ¿Cómo glorifico a Dios? Y eso no te lo va a dar un pequeño folleto. Necesitas profundizar, dedicar tiempo, esfuerzo, sudor, un ayuno, en reflexionar las implicaciones del... Bien, preguntas. Vamos a irnos rápido en esto último. Todo va bien, ya cabe, pastor. Bien. Creciente pesimismo, ansiedad y soledad. ¿A poco no? ¿Sí o no? Nuestra sociedad está llena de esto, especialmente si hablamos en una época post-COVID, ¿no? O todavía intra-COVID, ¿no? Ya no sé ni qué estamos. Todavía en pandemia o no en pandemia, Gatel dice que el cubrebocas sirve para evitar que salga el virus, pero no para evitar que entre. Está raro eso, es una persona muy sabia ese hombre. Pero el punto aquí es un creciente pesimismo, ansiedad y soledad. Relaciones rotas, básicamente. No sabemos relacionarnos con el mundo de Dios. Ahora, el punto aquí es que el cristianismo se ha dado en ese sueño idílico de llegar al más allá, de morirse e ir al cielo, o de esperar aquel momento en que Cristo regrese. Pero el asunto es que hoy estás vivo y que hoy Cristo te está llamando a hacer una tarea. Y dice el autor, si el cristianismo puede borrar de sus ojos el sueño de un siglo y despertar de nuevo para actuar con celo ardiente, profundidad y un resplandor de convicción, será capaz de abrir el camino para las masas solitarias con el mensaje redentor de que solamente en Cristo pueden ser construidas las relaciones rotas entre las personas, porque Él puede restaurar el vínculo con Dios. Este es el único mensaje de esperanza en un mundo de desesperación. Entonces, cuando tú y yo pensemos en estas relaciones rotas, en cómo el hombre está siendo absorbido por la soledad, por la ansiedad, por el pesimismo, ¿no? Esto no va a mejorar, no hay forma de cambiar. Nuestra situación no va a mejorar. ¿Por qué? Porque ya estamos echados a perder. Presenta a Cristo. Él es la esperanza. Yo le decía a mis hermanos allá en Resurrección, hermanos, un muerto resucitó. Un muerto de 3 días resucitó. No es cualquier cosa. Un muerto resucitó. No importa si fueron 10, 15, 20 muertos. Uno. Sí, pastor, pero hay 1 millón, 10 millones, trillones de muertos. Pero uno resucitó. Uno. Y sigue vivo. Dime qué es imposible, hermano. ¿Por qué vas a estar pesimista ante la situación actual si Él resucitó? Y el himno dice, hay un himno muy bello, Él vive, no temo el mal, porque Él vive, seguro estoy. Entonces, yo tengo esperanza por y esa es nuestra proclamación, la proclamación de la resurrección de Cristo. Lo siguiente que dice el autor es que lo que hace la sociedad posmoderna es recurrir a la experiencia mística. El misticismo que estamos buscando hoy no es como el misticismo de la Edad Media, porque el misticismo de la Edad Media por lo menos decía, vamos a unirnos con Dios. Pero hoy no estás unido con nada,
Básicamente, ese es el misticismo actual. Pregúntale al budismo, te vas a unir al nirvana, ¿no? Vas a llegar al nirvana. ¿Y qué es el nirvana? Pues nada, la nada. Simplemente desaparecer en el océano cósmico. Es un misticismo vacío, desprovisto de contenido. El ideal de ir más allá de uno mismo para escapar de las cadenas de la estrechez de la conciencia de uno y estar intoxicado con el éxtasis de un mundo ilimitado, libre, que parece ser una alucinación. Realmente no existe, no está ahí, no hay nada como eso. Pero la palabra de Dios es rica, en contraste con la pobreza indigente del misticismo moderno. No tratando de escapar o evitar el mundo, sino de vivir una vida significativa en la presencia de Dios. Un Dios y Padre personal que nos ama y a quien podemos amar. Eso es lo que debemos presentarle al mundo posmoderno. No tratar de escapar o evitar el mundo, sino vivir en este mundo una vida significativa para la gloria de Dios. En una relación con este Dios y Padre personal que nos ama y a quien podemos amar. Si Él nos ama, nosotros lo podemos amar. Pero la sociedad posmoderna prefiere escapar a esta realidad del amor. Por último, el último diagnóstico que nos hace es nos habla de una una revolución permanente. La subcultura contemporánea es etiquetada de revolucionaria. Todos saben que la protesta acerca de la vida es dirigida contra el orden existente. Son comunes la protesta, la anarquía, la violencia y el terror. Ustedes lo pueden ver en nuestro México, ¿no? Cada cierto tiempo pues tenemos un recordatorio, ¿no? 1810, 1910. Luego nos hablan del 2 de octubre, no se olvida, ¿no? Nos hablan de estas revoluciones constantes, o nuestro presidente nos habla de la cuarta transformación. Es una revolución constante que incluso en algunos grados llega a haber violencia, llega a haber terror, ¿no? Por ejemplo, con el feminismo, debe haber violencia para poder traer este nuevo orden, ¿no? La acción violenta llama a nueva violencia. La violencia es usada para combatir la manipulación, con el propósito de alcanzar la libertad. La libertad de los demás tiene que ser suprimida y la pasión por la justicia y la liberación de los oprimidos lleva a nuevas formas de injusticia. La revolución claramente tiene un carácter ambivalente. La única escapatoria es sancionar el círculo vicioso y aceptar la revolución permanente como la solución. Además, la revolución es difícil de controlar si la pelota ya ha comenzado a rodar. A menudo esto hace que no sea más fácil provocar un cambio en el estado existente, sino que es aún más difícil. Además, este no evita la decadencia de la cultura occidental, sino que más bien la acelera. El pensamiento revolucionario no es capaz de una reforma radical tampoco, porque solamente trata de convertir lo que existe en su opuesto, de una manera reaccionaria. Los revolucionarios están de alguna manera, incluso si es negativamente, atados por lo que combaten. Una idea negativa de libertad, libertad de, no trae libertad para. Fíjense bien, la Revolución Mexicana, ¿se acuerdan, no? 1910, Porfirio Díaz y todo esto. Y Oliver, que sí se acuerda. La Revolución Mexicana tuvo un fenómeno muy curioso. Una protesta en contra de Porfirio Díaz. Pero para cuando se realizó el levantamiento de Madero, Porfirio Díaz ya había renunciado. Ellos se estaban oponiendo a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz renuncia. ¿Ahora qué pasa? Ya no hay contra qué pelear. Y la revolución se convirtió en una revolución permanente. ¿Sí? Se volvió permanente. Empezaron a pelear Madero,
y luego mataron a Madero, y luego se pelearon contra el que mató a Madero, y luego mataron al que mató a Madero y se pelearon contra el que mató a Madero. Entonces, y así sucesivamente la revolución, hasta que la revolución se institucionalizó. ¿En dónde pasó? Partido de la Revolución Institucional, PRI. El Partido de la Revolución Institucional institucionalizó la revolución y creó toda una cultura de revolución en nuestro país. Y entonces surge el subcomandante Marcos. Y surgen estos guerrilleros también, que ya no son tan importantes, pero sigue habiendo revolución. Si tú vas a Cuba, la revolución es permanente. La revolución no acaba. Es un proceso continuo. El problema es que esa revolución nunca te va a traer una respuesta, porque siempre vas a estar reaccionando contra algo. Eso es la revolución, reaccionar en contra de algo. Pero, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál es el camino de salida? Ya lo hemos mencionado en varios puntos, ¿no? Pero no podemos elegir como cristianos entre la cultura actual o la contracultura. Esto crea un falso dilema, ya sea para refugiarse detrás del status quo o elegir la revolución. Tristemente, muchos cristianos lo que hacen es aceptar el status quo y decir eso es lo que Dios quiere que sea. Y no. Pero por otro lado, tampoco Dios quiere la revolución. El cristiano tampoco cree en el optimismo falso de quienes dicen que lo que estamos experimentando actualmente son solamente los dolores del crecimiento de una futura utopía. Por otro lado, no se permite a sí mismo caer en el pesimismo, que no ve nada bueno en la cultura moderna. Una vez preguntaba en en una conferencia sobre el feminismo dada por cristianos, por mujeres cristianas. Yo preguntaba, bueno, ¿qué podemos encontrar de positivo en el feminismo actual? Y ellos respondían, nada. Yo, caray, ¿cómo que nada? ¿No? Eso es algo que no es cristiano. Hay algo, incluso su crítica, debemos señalarla y saber si es una crítica correcta o no. Pero no hay nada, decían estas hermanas. El punto es que nosotros no nos entregamos al pesimismo, pero tampoco al optimismo. El pesimismo nos dice que no hay nada bueno en la cultura actual y que tenemos que simplemente crear una cosa nueva. No, podemos tomar de las cosas que existen en el mundo de Dios, pero también reformarlas, sujetarlas a la palabra de Dios, ¿no? Esto implica que el cristianismo consistente, el que se somete en obediencia absoluta a la palabra de Dios, es radicalmente diferente y se encuentra por encima del dilema moderno, sin embargo, con siglos de antigüedad, de conservador o progresivo, cultura o contracultura. El cristianismo está por encima de estos dilemas. Tenemos miles de años en el mundo. Eso está bien padre. Y nos hemos mantenido a la vanguardia. Pero no porque nos sometamos a los principios de la cultura circundante, sino porque mantenemos los principios, la norma de la ley de Dios en medio de la cultura circundante y buscamos someternos a ello. El criterio que utilizamos no debe ser cuán novedoso o cuán tradicional. Estos son solo conceptos relativos, sino hasta qué punto hay una conformidad a la palabra de Dios y a su. El punto no es entonces si es muy novedoso o si es muy tradicional, porque ustedes van a ver mucho este debate entre los conservadores y los liberales, tradicionales o progresistas. No somos ninguno de los dos. Y debemos establecer, nuestro principio se basa
y nuestra crítica está basada en qué tan conforme a la palabra de Dios está la cultura actual. Quien ha afirmado de todo corazón a Dios como la autoridad suprema se eleva por encima de esta lucha entre la tradición y la progresión, lo viejo y lo nuevo, pro y contra. Ya que la cristiandad radical de la que nuestro tiempo está en necesidad debe estar libre de las tendencias reaccionarias y la unilateralidad, tanto como sea posible, preferimos más bien proclamar el evangelio en lugar del sistema, el establishment, la revolución. ¿Qué es lo que vamos a proclamar? No vamos a proclamar las verdades del status quo, ni vamos a proclamar las verdades de la revolución. Es el evangelio. Contra la fe en la revolución, nosotros colocamos la fe en el evangelio. Proclamamos esto como la única respuesta al clamor de la persona contracultural moderna, de que lo que es una cultura de plástico no puede ser verdad. Y a su grito de desesperación de que una vida significativa antes de la muerte no es posible. ¿Cuál es la respuesta? El evangelio, la buena nueva de que Cristo Jesús es Rey, soberano, y que ha muerto y ha resucitado y ha traído un nuevo principio para la creación. A manera de parodia, escribe el autor una parodia del Manifiesto Comunista, Karl Marx. Dice que el paganismo moderno se sorprenda con el avivamiento cristiano. Los cristianos no tienen nada que perder excepto su muerte. Tienen un mundo que vencer. Cristianos de todas las naciones unidos. Nuestro autor. Haciendo parodia de la proclama marxista, proletarios del mundo, únanse, ¿no? Entonces, ahora el punto es que los cristianos se unan, los cristianos se sometan al Señor y los cristianos se involucren en este mundo. Gloria. Aquí mi exposición. ¿Estamos? Preguntas, comentarios, dudas. Lean el libro. Aquí es donde el autor ya empieza a caminar un poquito más hacia nuestros tiempos, empieza a hacer un análisis más aterrizado, si ustedes se fijan, y va a empezar a aplicar todos estos temáticos a otros puntos. Por ejemplo, en la próxima clase vamos a hablar del principio cristiano nacional. Un punto muy importante, ¿no? Mucha gente hoy quiere tener esto. Pero bueno, ¿algún comentario, hermanos? Solamente comentar el título también, creo que es del mismo autor de Van Riesen, del libro del enfoque cristiano de la ciencia, que yo creo que aumenta un poquito el punto que toca él sobre la ciencia. Lo voy a compartir ahora en el chat para quien guste leerlo. Bien, hermano, claro que sí. En el chat de WhatsApp, ¿verdad? Sí. Ok, un muy buen libro, por cierto. ¿Algún comentario más, hermanos? Muy bien. Oliver con cara de... Nada más comentar de cómo nuestra vida, nuestro acto cotidiano es el fundamento de la cultura, de las cosas que hacemos en nuestro día a día, ¿no? De cómo nuestra exposición a la palabra de Dios va conformando nuestra vida y nos va dando esa respuesta a nuestras preguntas más fundamentales, ¿no?
y cómo esto va impregnando y va extendiéndose a nuestras, en este caso a nuestra comunidad de familia y en esta estructura a las demás estructuras sociales. De cuán importante, por ejemplo, es entender nuestro oficio, cómo servimos al Señor, de que somos siervos de Él, somos sus siervos, que Él nos ha llamado también para servir a nuestro prójimo y ser administradores de su creación. Y en ese entendimiento y en esa práctica de lo que debemos de hacer y del valor que tiene buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero porque todo lo demás, todo lo que buscamos es una añadidura de este principio. Y a veces nos cuesta un poco, entonces es difícil, pienso yo, porque no vemos el reino de Dios, ¿verdad? El ver el reino de Dios es ver al Rey y vivir en consecuencia. Saber que es Dios el soberano, del que depende mi vida enteramente y al que le debo honra y gloria. Y enfocar mi vida en esta visión. ¿Verdad? Creo que es importante eso en lo personal cuando leía o releía aquel versículo de que no nace de nuevo, no puede ver, ¿verdad? No puede ver. Y la visión es esa, no es una visión de lo, digámoslo, valga la redundancia, de ver, sino de ver al Rey. ¿Sí? De ver al Rey. Ese es, en mi opinión, lo que es. No puede ver el reino de Dios, o sea, ver al Rey. Y en ese tanto, pues, entender por qué y para qué. Muchas gracias, hermano. Definitivamente el ver al Rey provoca una transformación en nuestro entendimiento, nuestra manera de comprender. En este caso, el reino. Muy bien. ¿Alguien más, mis amados hermanos? Si no es así, hermanos, pues bueno, gracias por haber estado el día de hoy. La próxima clase va a estar muy interesante también. Vamos a hablar de un tema candente. Entonces, se vengan leídos, escribidos y bien analizado el texto. Les va a confrontar, les va a motivar, les va a impulsar. Y también, si no están de acuerdo, pues, hay que platicarlo, hay que hablarlo y decirlo y dialogar, ¿no? Sáquele provecho al pago. Entonces, no se preocupe, hermanos, y vamos a esforzarnos porque esto sea no nada más para nosotros, sino para más personas, para más gente, ¿no? Hay materiales mucho más sencillos, pero en este caso queríamos que ustedes pudieran tener este material. La segunda parte de este libro es sumamente más pesada todavía, porque el autor ya se mete en cuestiones particulares. Por ejemplo, él ya habla de la visión cristiana del deporte, ya habla una visión acerca de cómo instruir a nuestros hijos, ¿no? Habla acerca de, o sea, está muy interesante la segunda, ¿no? Pero ya veremos si realmente se animan a un segundo diplomado o dicen, ya, fue suficiente, ¿no? Incluso veo que la mayoría somos de, bueno, los que están ahorita son de la Ciudad de México, hasta podemos buscar que sea de manera presencial, si es que es viable. Porque también es complicado por las distancias, por todo lo que hay, las horas, también depende mucho del horario escolar. Pero bueno, por ahora es una oportunidad que ustedes pueden. Bien. Bueno, si no hay nada más, ningún otro comentario, hermanos, pues vamos a terminar con una oración. Perdón, el siguiente capítulo es el 15. Ya, el número 15. Sí, ¿es calvinista el principio cristiano nacional? Okay.
Gracias. Muy bien, vamos a Falta la orar. foto. Falta Sí. la foto. Es cierto, vamos a tomar la foto y vamos a ponernos guapetones. Acá nuestro hermano Iván nos va a ayudar a tomarla. Va. Sandra, A ver, bien. Denme un segundito. 1, 2, 3. Ok, se quedó trabado Iván. Se Yo creo quedó que trabado. ya dijimos Ya cómo. salió. Excelente. Muy bien, hermanos, pues vamos a orar para terminar. Vamos a dar gracias a Dios en esta noche, ¿no? Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre. Te damos gracias por tu amor, tu fidelidad, tu bondad. Te rogamos, Señor, que sigas madurando en nosotros esta reflexión acerca del cristianismo y sus implicaciones en la vida diaria. Bendice a este grupo, Señor, de hermanos y de hermanas que continuamente buscan tu rostro y quieren ser cristianos consistentes en su vida diaria. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana, hermanos. Gracias, pastor. Buenas Gracias. noches. Buenas